gloria a Dios. Yo voy a tocar un tema que yo no sé por qué Dios me hizo estar piense y piense en este tema. Y todavía hasta hace un ratito dije, ay no, mejor voy a buscar otra cosa. Pero bueno, por algo y hasta tengo como para 3 partes, 3 prédicas, pero pues Dios sabe lo que hoy necesitamos, porque me incluyo yo, y por algo me puso a buscar este tema, porque yo creo que alguien, algunos o muchos o todos necesitamos esa palabra de hoy. Amén. Amén. Y yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor mi Dios, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté en mí, que seas tú el que hable a través de mí. Si tú pusiste en mi mente este tema, es porque tú tienes un propósito para esta noche, mi Dios. Yo te pido, Padre, que un carbón encendido esté en mis labios. Yo hoy me quito, mi Dios, para que seas tú el que hable usándome, Padre. Yo te pido, mi Dios, también que aquí haya oídos para que oigan el mensaje que tú traes, mi Dios. Que entendamos que lo que hoy yo voy a escuchar es para mí, para hacer un cambio, para ser mejor de lo que hoy soy, porque yo soy quien hoy necesita este tema y esta palabra, mi Dios. Yo te doy gracias por tus hijos y te pido, mi Dios, que nos bendigas y que tu palabra penetre como espada de 2 filos para que entendamos a qué tú nos has llamado, Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el tema, sí, ¿verdad, hijo? Generosidad, parte 1. Ahí está. Y yo creo que esta palabra la hemos escuchado, la conocemos, sabemos en qué se aplica, en dar a los demás, en dar a los demás, pero no solamente estoy hablando de dar dinero, sino de dar nuestra atención, de dar nuestro trabajo, de dar nuestro servicio, de ser esa mano que a veces hay alguien que necesita y a veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que nos olvidamos que hay gente que está padeciendo más de lo que yo creo que estoy padeciendo. Y bueno, pues esa es la palabra así con la que Dios puso en mi mente, y no me gusta porque muchas veces las personas creen que se trata de dinero, pero no, la generosidad abarca muchas cosas y yo creo que abarca tantas cosas, por lo cual Pablo ocupó bastantes partes de todo lo que él escribió para hablarle a las comunidades, a los grupos en donde él ya había dejado iglesias, hablarles de lo que era la generosidad para ayudar a la siguiente iglesia o a la otra iglesia que estaba levantando. Entonces, la palabra generosidad en el diccionario normal es repartir a aquellos que tienen con otros menos afortunados. Les digo, a veces creemos que eso se trata de dinero, pero no, a veces yo tengo más gozo que mi hermano y bueno, pues le voy a compartir y lo voy a invitar a que sea más gozoso. A veces mi hermana no tiene paz. Bueno, pues la generosidad que Dios ha puesto en mí es para compartirle a él o a ella esa paz que tú ya alcanzaste y que a lo mejor el otro no ha alcanzado. Entonces es repartirle a otros. Como les decía en Corintios, en el versículo 8, en el capítulo 8 y 9, trata mucho sobre la generosidad. Y esos 2 son los que vamos a estar viendo hoy, solamente el capítulo 8 y el 9 de Segunda de Corintios. ¿Por qué Corintios? Porque Corintios era un lugar donde eran bendecidos, pero había como un poco de desorden en muchas áreas. Entonces Pablo lo que quería era invitarlos al orden, y él hablaba de esta palabra generosidad en todas las áreas, para que fueran generosos aún en sus ofrendas, porque el capítulo 9 basa mucho a las ofrendas, pero en general era a dar y a compartir con sus hermanos. Y la siguiente diapositiva nos dice del griego de dónde viene la palabra generosidad en estos 2 capítulos. Bueno, ahí lo que está con rojo abajo dice es alabanza, es bendecir, es bendición, es lisonja, es suaves palabras. Todo eso tiene que ver la palabra generosidad en estos 2 capítulos. Como les decía, aunque el 9 habla de ofrendas, pero habla de compartir con los de la casa, de dar los que menos tienen a los que más tienen. Todo eso vamos a ir desglosando más adelante.
Y la palabra, nosotros conocemos que no es bueno la lisonja, ¿verdad? Que es hablar palabras, adornar a la otra persona. Pero si lo vemos en el ámbito de generosidad, podemos entenderlo como lo que yo les decía, apoyar al que está caído. Si alguien está débil, nosotros con nuestras palabras podemos levantarlos. ¿Qué le vamos a decir? Quizás se van a usar esas palabras lisonjeras, pero en bendición, no en adornar, sino en tú puedes, échale ganas. O sea, estamos hablando palabras para que esa persona se pueda levantar y alcanzar lo que en ese momento él esté necesitando. Les decía, paz, gozo, muchas otras cosas. Entonces, eso significa la palabra generosidad dentro de estos 2 capítulos. Y bueno, la primera parte que yo lo separé, que es lo que es 2 Corintios 8, ahí vamos, si quieres pásenle a la que sigue. 2 Corintios 8, vamos a ver todas las razones por las que tenemos que ser generosos, o para qué vamos a ser generosos. Como les digo, hablamos de la generosidad en todos los ámbitos, no solo en la cuestión económica, aunque Pablo en estas 2 partes se aboca mucho a lo económico, a las ofrendas, pero vamos a tomarlo en todas las áreas. Vamos a la que sigue, por favor. Y la primera parte que nos va a aparecer ahí es, vamos a tener bendición en medio de la prueba. Y si ya estás en 2 Corintios 8, vamos a leer todo el 8, casi todo, y el 9. Entonces, en 2 Corintios 8, 1 y 2, yo tengo esta versión, que creo que fue la Pechita. Ya leí tantas que ya no supe cuál fue la que les puse, pero creo que fue Pechita. Ahora, hermanos nuestros, les damos a conocer la gracia de Dios que fue dada a las congregaciones de Macedonia, que en medio de la gran prueba de su aflicción sobreabundó para su gozo y su extrema pobreza, sobreabundó en la riqueza de su espontaneidad. Pues aquí nos está hablando Pablo que esta comunidad de Macedonia fue generosa y compartió con los demás, aunque se encontraban en tribulación, y en medio de eso fue bendecido. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, híjole, la situación que yo estoy pasando, pues está bien triste y me siento muy mal. Cuando las personas están en depresión, en situaciones financieras fuertes, difíciles, pero aquí dice que en medio de la tribulación va a haber bendición. Entonces tenemos que creer y confiar que esa generosidad de alguien más va a llegar a nosotros. ¿Cuántos no nos ha sucedido que en la necesidad de algo llega alguien o tocan a la puerta y viene cubriendo eso que tú estás necesitando? Entonces esa es la generosidad de la que Pablo les habla aquí. A Corinto les está platicando, les está escribiendo lo que sucedió en las congregaciones de Macedonia. Y para reforzar esta parte, como Pablo incitaba a todas las personas que ya conocían del Evangelio a ofrendar, a ser generosos. En 1 Corintios 16, del 1 al 4, aquí podemos corroborar esto. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién le estaba pidiendo la ofrenda? Para los santos, ¿sí? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Si se fijan, aquí ya hablamos de Macedonia, de Galacia. En esta parte de la Biblia habla de que está juntando esas ofrendas para las iglesias de Jerusalén. Entonces dice que ordenó en las iglesias de Galacia: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces aquí les está hablando de muchos lugares que Pablo ha ido recolectando o juntando para la iglesia que se iba a levantar en Jerusalén. Y al final termina esta parte diciendo: y si fuera propio que yo también vaya, iré con ustedes. Entonces vemos cómo aquí él empieza a escribirles. Y yo no sé cuántos ya fueron a ver la película de Pablo. ¿Ya la fueron a ver? Bueno, pues vayan. Lo que pasa, a mí, yo cada que veo esas películas me sucede algo, porque cuando yo leo la Biblia, ay, pues sí, que fueron de aquí, que fueron para allá, o sea, lo leemos, pero
pero pensamos como vivimos hoy. Y tú ves esas películas que tratan de hacer la ambientación de acuerdo a la época y dices, ¿cómo iba y venía a tantos lugares? ¿Cómo llegaban las cartas al otro lugar? Ahorita pues mandas el mensajito por el teléfono y al mismo instante ya le llegó. Allá era bastante difícil la comunicación y aún así Pablo se daba tiempo. Entonces no podemos decir, híjole, no, es que yo hoy no puedo hablarle a mi hermano que lo vi triste el domingo. Sí puedes, porque muchas veces no necesitas ir hasta su casa. Podemos tener esto. Si Pablo, en el tiempo que no había internet, que no había coches, que no había teléfono de casa, que no había pues nada, se podría decir, él se comunicaba y les enseñaba a diferentes lugares, porque él estaba, aún lo leemos, aún estando preso, él les enviaba cartas, veía el modo de hablarle a todos los lugares en donde él fue levantando iglesias. Entonces ahí vemos que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, si nosotros somos generosos en todas las áreas con aquel que lo necesita, vamos a ser bendecidos. Amén. Entonces, otra parte que les quería comentar acerca de Macedonia. Macedonia y Acaya eran en cierta forma como rivales en cuestión de sus tradiciones, pero Pablo, pues por algo Pablo era Pablo y escribió todo lo que escribió y hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Porque él sabía cómo llegarle a las personas, cómo hablarles, y así fue como los comprometía a diferentes iglesias a que aportaran para él ir y levantar otra iglesia o enviar a alguien. Entonces a veces esa rivalidad o esa competencia Pablo la sabía aprovechar para que todos fueran generosos hacia sus hermanos o hacia las iglesias nuevas. La iglesia de Macedonia, contra este comentario, habían sido perseguidas desde su fundación, pero ellas eran también pobres, pero al ofrecer en esa forma de con gozo y con generosidad, después fueron muy bendecidos y por eso seguían ellos pudiendo apoyar a Pablo en bendecir a otras iglesias, porque ellos fueron bendecidos. La siguiente punto que yo puse le damos ahí, es para servir a los santos. Y vamos a continuar leyendo 2 Corintios 8, el 3 y el 4. Dice, porque testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. ¿Cómo fue? Solo con sus posibilidades. ¿Se fijan cómo dice? Y aún más allá de sus posibilidades, de su propia voluntad, nos rogaron con muchas súplicas el poder participar en el privilegio de la asistencia para los santos. Yo quisiera que aquí fuéramos así, que dijéramos la despensa, y no, hombre, hubiera despensa como para 10, que los boletos, yo quiero boletos, que el congreso, yo quiero ir. ¿Se fijan cómo aquí ellos estaban ansiosos por querer participar? Y dice ahí, para la asistencia para los santos. O sea, ellos querían ayudar a sus mismos hermanos. ¿Y cuántas veces aquí se les dice esto? Ahí lo dejan al final, o a ver si les sobra, o a ver si se acuerdan, o vamos a ir aquí, o vamos. A veces uno pide los boletos con preocupación porque dice uno, híjole, sí los querrán. Ahorita tenemos 5 desde el domingo y seguimos con 4. O sea, no hay esa generosidad. Claro que también he escuchado que el evangelio es gratis y que no tienen por qué cobrar. Pues sí, pero aquí la luz, el agua, la limpieza, el aseo, los productos, todo cuesta. Aún Pablo, si vemos que Pablo estaba recaudando fondos para ir y abrir las otras iglesias, pues ahí vemos que se necesitaba el dinero. Hemos oído todos ese dicho en el mundo, ¿verdad? Que el dinero no es la felicidad o algo así dice. Pues sí, no es la felicidad, pero es necesario. Se necesita para tu casa, para tu trabajo, para salir adelante. Necesitamos provisión. Entonces aquí este versículo, ojalá que todos nos lo guardemos en nuestra cabeza, que nosotros seamos los primeros en querer participar. Lo que hizo el apóstol de los congresos que vienen, yo espero que participen los que se levantaron, que a lo mejor se levantaron por emoción y ahora ya. Y el apóstol, bueno, a Oscar ya le dijo cosas así, no, tienen que ir. Si ellos se levantaron, que empiecen a ahorrar porque tienen que ir. Pero ¿cuántas veces dejamos todo así como, después, ojalá tuviera
tengamos ese corazón generoso, como todas esas personas que recibían el Evangelio con tanto amor y con el anhelo de dar lo que sea, lo que me pidan. Yo voy a participar, yo voy a acompañar, yo voy a ofrecer mi casa ahora que se viene el Congreso. O sea, yo voy a ser generoso con aquellos que vienen, porque son hijos de Dios, porque lo necesitan, porque así como nosotros vamos con necesidades cuando vamos a los congresos, así ellos vienen con necesidades. Entonces tenemos que ser generosos para con nuestros hermanos. Y esta parte que dice aquí, por eso le puse yo, servir a los santos, porque principalmente tenemos que servir a los santos, a nuestros hermanos. Yo sé que tenemos que salir y hablarle a la gente y evangelizar y hablar a aquel que no conoce y a aquel que está perdido, pero en esta parte de generosidad que Pablo nos enseña en Corintios es para los santos, ayudar a nuestros hermanos. Y dice aquí que ellos lo hacían con sacrificio. Ellos tenían el deseo de compartir y de servir y de ayudar a los santos. Entonces yo espero que aquí todos tengamos ese anhelo y ese deseo por compartir y servir a los santos. Otro punto que dice es obedecer su voluntad, la voluntad del Padre. Y vamos a leer ahí mismo del 5 al 9. Y dice, no como lo habíamos esperado, sino que se dieron a sí mismos, a nuestro Señor primeramente y después a nosotros por la voluntad de Dios. Por lo que suplicamos a Tito que del modo que él comenzó, así concluya entre ustedes esta beneficencia. Pero así como abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en el amor que les hemos inspirado, asimismo abunden también en esta gracia. En realidad no les estoy ordenando, les dice Pablo, sino que en la solicitud de sus compañeros yo pongo a prueba la condición genuina de su amor. Fíjense, la generosidad ¿con qué tiene que ver? Con el amor, con ese amor genuino. Porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que en la pobreza de Él ustedes fueran enriquecidos. Nosotros hemos sido enriquecidos por el Señor. Amén. La pobreza de la que habla aquí, yo creo que todos la entendemos, ¿verdad? No es una pobreza económica ni una riqueza económica, sino que Él, estando en el cielo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir por ti y por mí. Ese es de la riqueza a la pobreza que habla esta parte. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos, y así como Él, dice aquí, así como Él hizo eso por amor, porque era generoso, porque vio que nos íbamos a perder tú y yo. Entonces Él dijo, no, yo voy a la tierra, yo doy mi vida por ellos, para que ellos tengan esa vida eterna. Entonces yo creo que también por ese simple hecho que Él hizo por nosotros, nosotros tenemos que caminar en esa generosidad. En Filipenses 2, del 5 al 8, dice, y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró al aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres, y hallándose en la semejanza de hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces aquí habla de esa pobreza que Él fue, pero por ti y por mí, para hacer ese sacrificio por ti y por mí. La palabra pobreza para este versículo es ser destituido. Él fue destituido por venir a morir por nosotros. Ser pobre como un pordiosero, reducido a extrema pobreza. Entonces fíjense lo que Él hizo por nosotros. Él es tan generoso que hizo eso por ti y por mí. Y a veces tú y yo no podemos ser generosos con nuestro hermano que lo necesita. El domingo decía el apóstol que, creo que sí fue el domingo de la despensa, y que decía, porque a mí alguien me lo dijo, no, es que aquí nadie necesita. Pues sí, déjenme les digo que a lo mejor ustedes no conocen a fondo la vida de muchos, pero muchos necesitan esa despensa y no saben de verdad la alegría y la bendición que les damos a las personas que se les entrega de su parte, porque
porque María Luisa, que es la encargada, ella sugiere, pero el apóstol es el que decide. Y cuando él dice sí a este no, cambiamos mejor a este, créanme que llegan en el momento en el que esa familia, aunque tú aquí la veas que no necesita, es de bendición para ella. Esa generosidad de aquellos que traen su ofrenda llega al lugar que Dios tiene destinado que llegue para su bendición. Y a lo mejor aquí vemos algunos que digamos no me ha tocado, bueno, porque Dios no lo ha querido, pero yo sé que hay varios aquí que les ha tocado la bendición de la despensa, y yo sé que les llega en el momento en el que ustedes la necesitaban. Entonces, si Dios dio su vida por ti y por mí, ¿por qué le hubiera podido decir no? Ay, no, Dios, si yo estoy aquí bien a gusto, yo estoy aquí bien a gusto sentado junto a ti, y que alabemos y que adoremos, ¿yo qué necesidad tengo de ir allá? Pero Él no contestó eso. Él fue amoroso y generoso contigo y conmigo. Entonces yo creo que ese es algo por lo que tú y yo también tenemos que estar agradecidos y retribuirle al Señor, porque lo estamos haciendo para un hermano. Lo que hagamos, como les decía en un inicio, darle palabra, darle consuelo, darle una ofrenda, lo que tú le des, lo estamos haciendo a lo mejor físicamente para Él, pero se lo estamos dando al Señor. Entonces, seamos generosos. Y vamos al siguiente punto. Si nosotros estamos dispuestos a dar, vamos a recibir. Y vamos a leer ahí el 10 y el 12 de 2 de Corintios 8. Dice, yo les doy este consejo, porque a ustedes les es de provecho. Fíjense, ¿por qué le da Pablo ese consejo? ¿Se los da por dárselos? Ahí dice que porque a ustedes les es de provecho. No se los dio porque, ay, pues se le ocurrió y voy a decirles esto. No, yo les doy este consejo porque a ustedes les es de provecho, puesto que desde hace un año empezaron no solamente a anhelarlo, sino también a ponerlo por obra. Ahora pues, terminen de hacer lo que desearon, para que así como tuvieron el anhelo para desearlo, así sean capaces de concluir conforme a lo que tengan. Porque si existe la disposición, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Y fíjate esta palabra aquí, porque si existe la disposición. Si tú y yo damos con ese corazón dispuesto y generoso, la ofrenda es bien vista. Y me da risa porque es lo que estaba comentando Juanito hace un ratito en las ofrendas, ¿verdad? Nuestra ofrenda tiene que ser con un corazón dispuesto, como dice aquí. Porque, y continúa diciendo, se acepta según lo que se tiene. No se trata de si tengo mucho, doy mucho, o como tengo mucho, pues ahí les doy algo para que no digan y ya les di. Y aquí aplica el ejemplo de la viuda que dio las 2 blancas, que está en Lucas. Ella, como que dijo Jesús, ella dio todo. Era poquito, a lo mejor había quien daba 10 o 15 o 20, pero ellos daban lo que les sobraba. Y la mujer dio todo lo que tenía. Entonces esta parte que dice, porque si existe la disposición, se acepta según lo que se tiene. Entonces nuestra ofrenda, nuestra palabra, lo que le demos a la persona necesitada, debe de ser de acuerdo a nuestro corazón, pero no porque, bueno, pues hoy me sobra, hoy sí ofrenda. Hoy no me sobra, no, pues ni 10, porque no me alcanza. O hoy no me alcanzó, hoy la quincena salió muy poquito, no traigo la despensa porque pues no tengo. O sea, no se trata de eso. Eso es lo que yo quiero que entendamos, que eso viene del corazón. El que tú seas generoso con los de tu casa viene del corazón, no viene de si tienes mucho o ganas mucho o eres rico o eres pobre, viene de tu corazón. Y el último en esta parte dice, no tendremos carencias. Si lo pone el hijo, por favor. Y vamos a leer del 13 al 15. No tendremos carencias si nosotros somos generosos. Dice el 13, porque no es para que otros tengan holgura. ¿Sí se fijaron para qué vamos a ser generosos? No es para que otros tengan holgura y ustedes estrechez. O sea, no es de que, híjole, si traigo la despensa es que yo ahora yo qué voy a tener. Yo ya no tengo. No es así. Y sigue diciendo, sino para que haya igualdad en el momento actual, para que la abundancia de ustedes supla la carencia de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la carencia de ustedes. Yo no sé si tú entiendes esta parte,
pero a mí se me hizo muy bonita porque a lo mejor yo voy a dar una ofrenda y dice, va a suplir la carencia de otro, ¿verdad? Yo tengo mucho, quizá, y yo le voy a dar a otro que no tiene y va a tener ya ahora. Vamos a estar en igual condición porque a lo mejor no tenía para comer y yo le di y ya tuvo. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero la segunda parte dice, pero ellos van a suplir de lo que tú necesitas. A lo mejor tú necesitabas ese quebranto del corazón de decir, híjole, pues bueno, le doy. Entonces tú le supliste a él, pero esa persona te suplió a ti a lo mejor algo de que él tenía, de agradecimiento, de ser una persona llena de gratitud hacia ti por la acción que acabas de tener. Entonces los dos vamos a ser bendecidos. Y termina diciendo esta parte del versículo, de manera que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo exceso y el que recogió poco no tuvo escasez. Va a haber una igualdad. Entonces, bueno, estos son esos puntos que yo puse ahí de 2 Corintios 8, y vamos a la siguiente parte, a 2 Corintios 9, que podríamos resumir lo que esa generosidad debemos de aplicarla empezando por la casa donde tú te alimentas. Y bueno, para terminar, el último versículo que vamos a leer del 8 es el 16, que dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito este diligente cuidado por ustedes. Sí, ahí vemos cómo Pablo está agradecido porque tiene a Tito que hizo esa encomienda de recolectar para la iglesia de Jerusalén. El carácter puro y la conciencia limpia son un requisito que es bien útil para hablar de generosidad. Si tú no tienes un carácter puro, formado, transformado por el Señor, no va a existir generosidad, o va a haber generosidad como les decía ahorita, pues cuando me sobre, cuando tenga, si es que quiero. Y la conciencia limpia pues también es un requisito para que no caigamos en ninguna actitud equivocada al ser generosos con nuestros hermanos. Y vámonos a 2 Corintios 9 y vamos a iniciar en el 5, que dice el 5, 2 Corintios 9, 5 y 6. Por este motivo tuve cuidado de pedir estas cosas a mis hermanos, para que fueran a ustedes antes que yo y prepararan la ofrenda que desde hace tiempo habíamos escuchado que estaría lista para ofrendar, y no como codicia. ¿Sí sabemos qué es codicia? Cuando quieres tener más, quieres tener más. Entonces debemos de entender que aquí Pablo les hablaba de la ofrenda no como codicia, no porque quisieran tener más. Y yo ahí quiero tocar este punto que les digo que yo no sé por qué estamos hablando de esto, pero a veces yo creo que cuando les decimos que el talento que ya se quitó, que dicen, ay, es que nada más quieren pedir, pues aquí aplica esta parte, no es por codicia, sino es porque a ti te conviene. En primer lugar, el ser generosos me conviene a mí, porque yo voy a recibir la bendición de parte del Señor con mi generosidad. Y en segundo lugar, estamos ayudando a la casa. Hoy me preocupé porque me hablaron que no había luz. Yo dije, ay Dios mío, no la pagué, no, sí la pagué, no, todavía no se ve.